Juan sin miedo. John Knox, es K-N-O-X. Juan Knox. Se le conoció como el guerrero de Dios. Imagínense, era un tipo de más de 2 metros de altura, más de 120 kilos de peso, pero era puro músculo. Sí. Este rudo reformador es comparado por muchos con los osados profetas de la Biblia, como Elías, como Juan el Bautista, así de ese tipo, ¿no? Dice la historia que fue como una trompeta de Dios, sacudió países enteros como Escocia, él era escocés, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, entre otros. Aún después de muerto, sus sermones siguen trastornando. Busquen en internet Juan Knox y van a encontrar ahí muchas cosas. Sus sermones provocaron muchos enemigos, pero también muchos seguidores. Nació en 1514 en Escocia. En ese tiempo Escocia era considerada una nación atrasada, inculta, salvaje. ¿Cuántos recuerdan aquella película de Corazón Valiente de Wallace? Fue en ese tiempo. Esa película está en la historia y ahí en ese tiempo es cuando este hombre así, o sea, así de salvajotes, ¿no? Fue contemporáneo de Juan Calvino y muy joven, dice su biografía, aprendió latín, estudió filosofía en una universidad que se llama San Andrés, ahí en Escocia. Para John Knox, la Biblia era la verdad de Dios. Otra vez el rasgo distintivo de todos estos hombres. Juan Knox estudió la Biblia en sus idiomas originales, pero él puso mucha atención, así como con lupa, estudió el libro de los Hechos, donde se ve el nacimiento, el desarrollo, el crecimiento y cómo se movía la iglesia primitiva. Estudió de una manera muy seria a los padres de la iglesia como Jerónimo, Agustín, Ignacio de Antioquía, etcétera. Él llegó a la conclusión muy radical, pero acertada, de que si está en la Biblia es la verdad, pero con suficiente sustento bíblico en su contexto bien sustentado. Si está en la Biblia, decía, es verdad. Él decía que si alguien quería servir en el ministerio y no poseía un carácter cristiano, él leyó mucho a San Agustín, que hablaba mucho del carácter cristiano, y eso aprendió de San Agustín, Juan Knox, y puso mucha atención en la formación de su carácter, porque como él era muy rudo, muy brusco, él decía, Dios tiene que limarme, Dios tiene que formarme, Dios tiene que quitarme lo brusco, lo tosco, ¿sí? Entonces, él decía, enseñaba años adelante de que un ministro debe poseer carácter cristiano, aunque fuera muy popular, decía. Si no posee carácter cristiano, no debe estar en el ministerio. Qué tremendo. Si hoy aplicáramos estas verdades que Juan Knox, o comparáramos la enseñanza de Juan Knox con lo que se enseña hoy, no, miren, los ministros de hoy parecemos Mickey Mouse, enfrente de lo que decía este hombre. Hoy se valora más el don que el carácter, ¿sí? Hoy se valora y se toma más en cuenta el carisma que el carácter. Y hoy se confunde tanto de que se dice que fruto es llenar un estadio, que fruto es tener muchos seguidores, y eso no es lo que la Biblia enseña sobre el fruto. Juan Knox en ese tiempo era un hombre pues católico, ¿no? Y en 1536 él está en la universidad, se gradúa, filosofía, todo, etcétera, y él en 1536 fue ordenado sacerdote.
a pesar de que había sido un hombre pues del vulgo, por decirlo así, y un hombre salvaje, pues llegó a ser un hombre muy educado, pero seguía con aquella personalidad impresionante, ¿no? Entonces él llegó a ser notario papal, imagínense, notario del Papa, o sea, el que le arreglaba todos los papeles, hacía al notario del Papa, imagínense. Pero también fue tutor de muchos estudiantes. En esa época la Iglesia Católica era dueña de la mitad de las tierras de Escocia. Entonces se dice que pues la Iglesia tenía ingresos 18 veces más que los mismos reyes escoceses. O sea, él creció entonces en medio de toda esa corrupción. Él la palpó, la miró. Él veía cómo los clérigos y los ministros de ese tiempo pues eran adúlteros, blasfemos, asesinos, toda la corrupción que distinguía a la iglesia de ese tiempo. Hubo dos frailes que se habían convertido a la Reforma de Lutero, y estos frailes predicaban tremendo, y Juan Knox, que ya era un sacerdote, dice la historia que un día los escuchó y lo impactaron el mensaje que estos dos frailes andaban pregonando por Escocia. Dice la historia que quedó tan impactado, tan profundamente impactado por el Espíritu Santo, que se convirtió al Señor, se convirtió a la fe reformada y tuvo que salir del catolicismo. Algunos reformadores estuvieron un tiempo, pero casi desde su conversión tuvo que salir. En 1540 había un hombre, un predicador reformado que había abrazado la reforma, de nombre Jorge Wishart, W-I-S-H-A-R-T. Fíjense, ya era un predicador RT. Jorge Wishart impactó a Juan Knox con su mensaje, pero lo que más le impactó a John Knox, de este predicador reformador, es de esos que tú dices, que cuando lo ves dices, yo quiero, cuando sea grande quiero ser como él, ¿no? Y Juan Knox fue tan impactado por su mensaje, pero dice la biografía y palabras de John Knox, que lo que más le impactó de este predicador fue su carácter, o sea, su vida, ¿sí? Y Carlos Spurgeon, que es considerado uno de los mejores predicadores de hace 200 años atrás, aproximadamente, en inglés, él decía que hay predicadores que predican tan bien en el púlpito que no deberían de bajarse nunca. Dice, pero cuando se bajan viven tan mal que nunca deberían de subirse. O sea que el predicador debe ser muy congruente, como es abajo con su esposa, sus hijos, su familia, en el mundo donde se mueve. Cuando se sube al púlpito tiene que ser el mismo que está aquí arriba, el que está aquí abajo. Y ese es un reto para todos, ese es un reto. Habla de una integridad, y este hombre dice, me impactó su mensaje, tremendo, pero más me impactó que vivía lo que predicaba. Y se lo hizo bien cuate. Se hicieron muy amigos. Entonces dice la historia que, perdón, que, bueno, en ese tiempo, pues, imagínense la Escocia salvaje, la Reforma ya había entrado a Escocia, la Santa Inquisición en todo su apogeo, pues gente salvaje, pues era una salvajada. Entonces dice la historia que Knox, o sea, empezó a recibir mucha persecución Wishart, y cada rato lo apedreaban, lo querían matar. Entonces dice la historia que John Knox le dijo, yo voy a ser tu guardaespaldas, y Wishart le decía, no, a mí me cuida Dios. Yo sé que te cuida Dios, le dijo, pero yo te quiero cuidar. Entonces, un poco a regañadientes, bueno, aceptó, y bueno, fue su guardaespaldas, fíjense, porque cada rato lo amenazaban de muerte. Y bueno,
Hay que ubicar este punto en las circunstancias de aquellos años, Hay que tratar de entender un poco. No es como los guardaespaldas de hoy. ¡Ay, no me toques! ¿Verdad? ¡Ay, que no se le acerquen, no se le acerquen! Váyase para allá, váyase para allá. No, ese tipo de payasos, ¿no? Aquello era de muerte. Ahora es, no te me saques, no quiero hablar con nadie. Ay, ¿cómo me choca eso a mí ahora? Porque ahora te amenazan de muerte, pero pues no te queman en la hoguera. Nomás te tratan de intimidar, o sea, no. Bueno, allá en Chiapas sí matan a los pastores, pero no estamos en Chiapas aquí. En el DF no es Chiapas, ¿me entienden? En León, Guanajuato no es Chiapas, pero ya hay 2, 3 payasos ahí que traen sus guardaespaldas, pero aquí era distinto. Allá era salvaje el asunto. Entonces, bueno, Wizard se hace, Knox se hace guardaespaldas de Wizard, y bueno, pues dice la historia que cargaba una espada y le decían, pero pues tú eres cristiano, ¿no? Sí, pero pues a este no me lo tocan. O sea, estaba salvajón. Repito, traten de ubicar aquel tiempo, ¿no? Ahora él decía, es para defensa, yo no voy a agredir, decía él, es para defenderme. Bueno, total, un día pues resulta que su gran amigo y protegido Wizard fue apresado en un descuido allí. Él no estaba, y había un cardenal de nombre David Bayton que lo arrestó y lo condenó a la hoguera. Y bueno, estaba muy vigilado, y pues John Knox por allí andaba, pero dice la historia que cuando estaba atado Wizard a la hoguera, dijo, bueno, pues ahí les voy, pues es mi último mensaje. No dijo así, no, pero empezó a predicar. Empezó a predicarles, pero dice la historia que se oía una voz, pero tan potente, y empezó a predicar con tal impacto y tanto fuego que dice la historia que el verdugo encargado de prender la hoguera se conmovió tanto que se convirtió, que dijo, yo quiero ser cristiano. Y un cardenal que estaba por ahí dijo, ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Dice, yo me muero con le dice. Entonces dice la historia que se acercó a Wizard, el verdugo, y le dice, perdóname, como que lo hacía al oído, y le dice, perdóname, le dice. Entonces dice la historia que Wizard le dijo, sí, le dijo, acércate. Y lo besó en la mejilla y le dijo, te perdono, le dice, hermano. Dice, pero tienes que hacer tu trabajo, le dijo, porque Wizard sabía que era su hora. Entonces imagínate un convertido y le dice, pero haz tu trabajo ya. El hombre, pero no, dice, haz tu trabajo, le dice. Enciende la hoguera. ¿Y saben qué hizo el cristiano? Le prendió. Pero dice la historia que con aquellas lágrimas y, perdóname Dios, es que a veces es difícil digerir este tipo de cosas, ¿no? Porque ¿cómo? Bueno, así pasó, punto. ¿Sí? Cosas, pero ahí no termina la historia. Cuando las llamas abrazaron el cuerpo de Wizard, él clamó pidiendo a Dios, perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Otra vez, los grandes hombres de Dios siempre han sido grandes perdonadores. Están siendo torturados, están siendo asesinados, y en su sufrimiento, perdónalos, yo te perdono. Y el hombre aquel llorando, estás perdonado, le decía, y las llamas lo abrazaban. Qué tremendo. Entonces eso provocó que se armara una revuelta, porque los seguidores de Wizard, y ya Knox ya empezaba también a dar sus mensajes por ahí, pues se enardecieron y querían justicia, y que se levantan, que se arma, hermanos. El pueblo comenzó a exigir justicia y venganza. El asunto es que Juan Knox estaba entre ellos. Quería justicia o venganza. O sea, todavía estaba en bruto, pues, vamos. ¿Sí? Para que me entiendan. Entonces, el cardenal que lo asesinó
se burlaba y decía ignorantes escoceses, y se burlaba de ellos, ¿no? Entonces dice la historia que un grupo de estos seguidores de Wizard y de Juan Knox, en una noche se descuidaron allí unos guardias y penetraron el castillo del cardenal, que estaba en su recámara ahí, pero estaba durmiendo con una de sus múltiples amantes, dice la historia. Y entraron ahí con las espadas desenvainadas y le dijeron: vas a morir. Entonces el cardenal gritaba: no me matéis, soy un sacerdote. Pues sí, porque eres un sacerdote. Por eso, no me matéis, gritaba, soy un sacerdote. Pues porque eres un sacerdote. O sea, se perdió el control ahí, ¿me entienden? Y lo hicieron trizas. El asunto es que Juan Knox consintió con eso. Y bueno, estaban salvajes los tipos, ¿no? Pero allí no termina la historia, sigamos. Resulta que cuando estaban dándole de espadazos le decían: arrepiéntete, si te arrepientes de tu malvada vida te salvas. Pero yo soy un sacerdote. Total, ahí ya lo acabaron. Entonces dice la historia que Juan Knox, dolido, consintió en la muerte del cardenal. Y bueno, pues error, ¿sí o no? Error. Pero bueno, miren, ¿por qué es un error? Hace rato dijimos algo de Juan Calvino, pero hoy voy a decir otros pensamientos. Miren, la pasión por Cristo no acepta la violencia física. ¿Cuántos dicen amén? O sea, yo soy un apasionado de la palabra de Dios, y digo cosas, pero a mí me han puesto mis golpes, y no he levantado la mano. ¿Ganas? Ganas no me faltan, porque pues la sangre hierve adentro, ¿no? Pero cuando un hombre me golpeó porque su esposa se había convertido y dejó de drogarse con él, y vino a reclamarme y se me puso, y como lo vi más chiquito dije: no, pues más bajito que yo y flaquito, dije: pues déjenlo, no, porque varios de los ujieres y gente: no, pastor, no, está, tranquilos, no, pero cuando me descontó, que me tumbó al suelo y me fracturó la nariz, cuando yo me iba levantando, yo dije: no, me lo surto. Pero resulta que yo me acababa de bajar de predicar. ¿Saben qué había predicado ese domingo? El que te dé una mejilla, ponle la otra. Y Dios me probó. Desde entonces ya no predico eso, no, qué prueba me puso Dios, hermanos. Cuando yo me estoy levantando y todo el sangrerío así, y yo me voy levantando, yo ya me iba subiendo las mangas de la camisa. Dije: me lo surto. Pero cuando me voy levantando, el Espíritu Santo me habló. Me dijo: baja tus manos y cálmate. ¿No acabas de predicar? Ay, hermano, mira, ahorita me acuerdo y así como que, quién sabe qué siento aquí en el estómago, ¿no? Entonces que bajo las manos así, me desarmó el Señor. Me dijo: no. Y yo: sí. Y que bajo las manos y que las pongo hacia atrás, y que me dice el tipo: ay, no me digas que me vas a poner la otra mejilla. Y yo le dije: sí. Yo dije: pues va a tener misericordia de mí. Y luego había dos de los ujieros que estaban así como Juan Knox: pastor, tú dinos, y quién sabe qué. Así que no sé qué dijo uno de ellos, se le salió. Le dije: no, déjalo. Yo así sangrando: pastor, te pegó. Yo: no, tranquilo. Y me dice: ¿a poco me pones la otra? Y le dije: pues sí. Y yo dije: va a tener misericordia. Pues no, que me suelta la otra. Y otra vez que me surte, y ahí va el siervo de Dios al suelo. Y luego me amenaza cuando yo estaba en el suelo, me dice: y te voy a matar, me dijo. Después yo me enteré que si era un asesino, asaltabancos. Por cierto, murió violentamente. Le dieron 2 tiros, uno aquí y otro acá. Fíjate qué tremendo. Entonces Dios me probó, hermanos.
Entonces yo no avalo la violencia física, pero para nada. Entonces la pasión por Cristo no acepta violencia, hermanos. Pero Juan Knox, bueno, pues amaba a Dios y como hombre, pues cometió errores, ¿no? Sin embargo, corrigió muchos errores. Miren, yo le pude haber pegado y pude haber cometido un error. ¿Estamos conscientes de eso? Porque la sangre Pero bueno, yo ahora digo, ay Señor, gracias, que no le pegué. Porque sí estaba fácil pegarle. Con un patín yo me hubiera surtido. Y lo iba drogado y apenas se ponía en pie. Pues apenas estaba así. Entonces, pero yo digo ahora, ay Señor, gracias, ¿no? Bueno, pero Juan Knox, bueno. Pero bueno, todos tenemos errores, ¿sí o no? Total, pues John Knox sigue creciendo, Dios sigue puliendo su carácter, sigue formándolo. Dios lo llama al pastorado, fíjense. Cuando él es llamado, dice la historia que lloró, pero que parecía que se iba a quedar totalmente muerto allí, que lloraba con un dolor, con una... Señor, yo soy un hombre malo. Yo te amo, pero yo soy un hombre violento, yo soy un hombre... Pero dice la historia que su corazón ardía dentro de él por predicar, pero ya estando en el ministerio como pastor. Y bueno, ciertamente era un brusco y agresivo, pero ese temperamento Dios lo usó, fíjense. Así como Pedro pues, sacó la espada y le cortó la oreja a uno y negó a Jesús, pues así, de ese tipo yo me imagino a Juan Knox. Bueno, y si Dios tuvo misericordia de Juan Knox, de Pedro, perdón, también la tuvo de Juan Knox, también la tuvo de mí en otras áreas, también la tiene de nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Bueno, entonces, bueno, para la época en la que vivió Juan Knox, pues se necesitaba cierta rudeza, ¿no? Bueno, en fin. Pero miren, les voy a decir que a Dios no le conmueve nuestra perfección. O sea, así que tan perfectos y buenos somos, no. A Dios lo que ve en nosotros es la pasión que tenemos por Él y su palabra. Y en el correr de los días y de los años, Él sabrá cómo corregirnos, ¿no es cierto? Él sabrá cómo nos va formando. Unos son más tranquilos que otros, otros son más acelerados. Pero si ese temperamento de pasivo, así pues de quietud, o así de que eres un hombre, una mujer así, pues que un hombre controlado por el Espíritu Santo, como después fue Juan Knox, a pesar de su rudeza, bueno, es como Pedro. ¿Cómo era? Bien acelerado. Y después, ¿cómo era? Un hombre humilde, pero seguía con aquello, ¿me entienden? Entonces, así trató Dios con Juan Knox y así tratará con nosotros. Para Dios es mejor un brusco encendido que un frío estudiado. A ver, ahí va otra vez. Para Dios es mejor un brusco encendido, así apasionado, que un frío estudiado. O sea, que sabe mucho, pero no hace nada. Gloria a Dios, dice. Oye, pero ¿y cómo ves el Evangelio? No, amor y paz. Amor y paz. No, hombre. Ser cristiano en esa época era algo radical. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la vida o la muerte. Es decir, en aquel tiempo, ser cristiano era debido a muerte, así de simple. Hoy se mide el éxito por la popularidad que pueda tener un ministro, por los dones que tenga o lo simpático que es. Hoy la popularidad de un ministro se mide si tienes un programa de televisión. Ay, mira, sale en la televisión. Miren, en los Estados Unidos, como hay mucha televisión, es muy abierto todo eso, hay pastores que pagan un dineral por salir en la televisión. Pero tienen iglesias de 20 personas. El otro día me estaba diciendo un hermano que vive allá, que le dijo a uno, ¿y tú qué haces en la televisión? Pues predicar, hermano. ¿Cuál predicar? Te la pasas pidiendo dinero, le dijo.
Ah, bueno, pues para mantener el ministerio en la televisión. ¿Y cuánta gente tienes en tu congregación? Bueno, hermano, tú sabes, la gente es dura. ¿Cuánta gente tienes en tu congregación? ¿Has ganado? ¿Cuánto gastas mensualmente? No, pues como $6,000. $6,000 por salir tú en la televisión. Pues sí, pues es que ahí que te vean que eres un hombre de éxito. ¿Cuánta gente te has convertido? ¿Cuánto tienes con la iglesia? 15 años. ¿Cuánta gente tienes? Te estoy preguntando. No, pues como 20. No, pues sí, síguele. Fíjate nomás. Entonces, hoy el que sale en la televisión, sale en la televisión. Ay, mira, sabe hacer esto, sabe hacer aquello. No. Para Dios, Dios lo que mide es nuestro amor por Él, nuestra fidelidad, el amor a su palabra y por el fruto que damos del carácter cristiano. ¿Cuántos dicen así es? Pero hoy ya todo esto está devaluado. Juan Knox combatió contra el error obviamente de la Iglesia Católica, con sermones que estremecían, sermones que convencían, porque se preparó el hombre, amaba las Escrituras. Todos sus mensajes tenían una característica: los basaba en las Escrituras. Él declaró y llegó a decir cosas fuertes. Dijo que la Iglesia Católica en ese tiempo era la sinagoga de Satanás. Llegó a decir que el Papa era el anticristo. Dijo que orar por los muertos era brujería. Dijo que el purgatorio era un invento recaudatorio. Obviamente pues echó a muchos enemigos, ¿verdad? Esto provocó pues que lo apresaran varias veces, y en una de esas fue llevado prisionero y fue confinado a una de esas barcas. ¿Han visto las películas como de los vikingos? Que esos grandes veleros eran movidos por velas, sí, pero cuando no soplaba el viento iban adentro, a mero abajo, los esclavos que remaban. ¿Se acuerdan la película de Ben-Hur? Cuando este hombre fue llevado ahí como esclavo. Bueno, Juan Knox fue llevado prisionero, y como era un hombre pues muy corpulento, lo sentaron en la parte ¿cómo se dice? De la proa. ¿Es proa y pop? Yo siempre me confundo. ¿Lo de adelante cuál es? La proa, ok. Porque el barco hace esto y se va extendiendo, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo pusieron en las primeras con dos remos. Y como estaba así bien cuadrado, así. Entonces, pues cada brazada que daba, él siempre estaba cantando. Siempre estaba, y les predicaba a todos los presos: escúchenme, y como tenía una vocesota, y remaba. Entonces dice la historia que en una ocasión, ¡paren los remos! Estaban en alta mar. Llegó la hora, andaba un padrecito ahí, pues la hora de la Santa Misa, dice, vamos a tener misa. Entonces paran todo. Entonces pues ahí estaban ellos y oyendo. Entonces alguien da la orden: saquen a todos los presos, tráiganlos acá a la cubierta. Y pues ahí va Juan Knox, ¿no? Entonces dice la historia que pues empezó la misa y ahí estaba él con sus cadenas así, y los malos miraban, con sus ídolos, decía, ¿no? Entonces que el padrecito saca una imagen de la Virgen y dice: pues ahora también todos los marinos y los marineros y todos los que vienen en el barco, pasen y besen la imagen. Y ahí van todos. Entonces dice: y ahora todos los esclavos y todos los prisioneros, vamos, besen a la Virgen. Entonces que Juan no se queda viendo. Dice: Juan Knox, pásate. Que yo bese a la Virgen. Sí, está bien, dice. Y que se pasa, ¿no? Y pues muchos lo conocían que era pues un predicador y que la va a besar a lo mejor ya se retractó, pensaron, ¿no? Entonces dice: pero dejadme tomarla en mis brazos. Entonces estoy encadenado. Y sí, le dice el padrecito, ahí está. Y agarra la monita y dice: Satanás. Y la agarra y órale. Y que la tira, y ahí van todos sobre los buzos, pero pues no la alcanzaron. Entonces dice la historia que
que pues el padre y muchos se enojaron y se lo querían surtir, pero fíjense qué cosa soberana de Dios. No le hicieron nada y siguieron con sus prácticas en todo el trayecto, pero ya no obligaban a Juan Knox a besar ni siquiera a besar a la Virgen, ni siquiera porque luego sacaron, como en Zapopan, sacan su réplica, ¿verdad? Luego ya no lo obligaban, decían no, porque no, porque a pesar de que era un prisionero, infundía temor, Entonces, bueno, son anécdotas en su vida que pasaron. Él analizó la misa y decía, es una diabólica profanación del sacrificio de Cristo. Era un hombre apasionado, ¿verdad?, por la verdad. Después lo soltaron a él y bueno, él se dejó ir con todo en su predicación. Él era un apasionado de que la gente conociera la verdad. Él era un apasionado, fíjense qué interesante, de que la gente conociera y experimentara personalmente a Jesucristo. Yo quiero ubicarlos que en ese tiempo, a pesar de que ya la Reforma había corrido, pues todavía se estaba desarrollando, ¿me entienden? Estaba corriendo. Pero todavía escuchar que un predicador dijera que tú puedes conocer a Cristo personalmente era algo desconocido en muchos países de Europa. Entonces eso impactaba, ¿cómo yo? Porque decían que solo el Papa hablaba con Dios. Ustedes saben eso, ¿no? Entonces Juan nos decía, no, tú puedes tener una relación con Dios, conoce a Jesús, habla con Jesús. Entonces eso era algo que la gente, después de escuchar sus sermones, se iba a sus casas con aquella inquietud y empezaban a hablarle al Señor y el Señor se revelaba. Entonces, pues yo pienso que estas cosas deberíamos de rescatarlas hoy, ¿no? Predicar la verdad, que la gente conozca la verdad y que llevarlos a la gente a que no dependan del pastor, que no dependan del consejero, que ustedes mismos sean capaces de sacar el alimento de la palabra de Dios, que ustedes mismos vayan con Dios, que reciban el consejo de Dios. Llegar a eso, cuando alguien llega a ese nivel en que ya puede sacar por sí mismo del alimento de la palabra de Dios, ha dado un gran paso hacia la madurez, ¿verdad? Porque no pueden depender del maestro o del pastor. Sin embargo, pues en el cristianismo de hoy, ese es el rasgo, ¿verdad? No pueden hacer nada sin mí. Si algún cristiano, alguna iglesia dice, es que Dios me habló, ¿Dios te habló? Sí, Dios me habló, no hombre, a mí es el que me habla, yo soy el apóstol, yo soy el no sé qué. Y ¿saben una cosa? Hay que rescatar eso y volverle a decir a la gente. Yo tengo énfasis en eso, los que son de esta congregación. Yo les digo, no me vengan a pedir consejo a mí primero, vayan con él. Miren, es constante que antes de empezar una reunión, y esto ha sido por años, toda la vida, y no hace 2, 3 domingos volvió a suceder. Iba a empezar la reunión de las 8 de la mañana, y se me acerca una señora llorando, pastor, me urge hablar con usted. Le digo, mire, no podemos hablar ahorita porque va a empezar la reunión, vamos a adorar al Señor, voy a predicar, y después de la predicación tenemos un tiempo y con mucho gusto hablamos. Es que me urge, espérese, 2 horas le dije. Es que, por favor, bueno, está bien. Entonces ya la alabanza, la predicación, termina la reunión, despedimos a la gente y sube la señora. Le digo, a sus órdenes, me dice, ya no, ya me habló el Señor, ya me respondió. Ya ve, le digo, escuchen bien, pastores, no aconsejen a la hora de la reunión, dejen que Dios les hable, enseñen a la gente a que pueden hablar con Dios y que Dios les hable, y se van a ahorrar un montón de horas de consejería. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, algunos todavía no son pastores, pero un día lo serán, y ese es un principio, ¿verdad? Yo jamás, así se estén muriendo, bueno, no se me ha presentado una ocasión extrema, ¿no? Exageré a lo mejor, pero no suelo atender a nadie antes de la reunión, menos durante la reunión. Entonces, bueno, Juan Knox seguía atacando los errores de la iglesia, llegaba al punto de nombrar públicamente a los corruptos. O sea, decía, el padre de San Pío, o sea, y se llama Juan, y decía nombres, y el cardenal fulano de tal, ese
tiene 2 amantes, lo decía públicamente. O sea que el cuate, ay no. Pero aquí viene una pregunta. ¿Prohíbe la Biblia dar nombres? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, la Biblia dice en 2 Timoteo, escriban, 2 Timoteo 4, 10 y 14. Allí Pablo da nombres de algunos que eran enemigos, que estaban en contra del Evangelio, que se habían apostatado. Demas dice, Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. O sea, allí lo balconeó públicamente, ¿no? Porque algunos dicen, no, ¿cómo? Ahí falta amor, no sé cuánto. En 3 de Juan, versículo 9, ahí Juan, el apóstol, habla de un tal Diótrefes, que era un líder ahí en la iglesia. Ese, dice, le prohíbe a los hermanos recibirnos, a los que mandamos, y a los que reciben, los expulsa de la iglesia, a los que se atreven a desobedecerlo. Y le dice al que le escribió la carta, que es a Gallo, así se llamaba Gallo, le decía, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Pero cuando vaya, dice, le voy a tapar la boca a ese Diótrefes y lo voy a poner en su lugar. Y decían nombres. En 1 Timoteo 1, 19 y 20, ahí están otros nombres, un tal Alejandro y Meneo. Dice, estos trastornan con sus chuecuras la fe de algunos. Entonces, hay ocasiones en que hay que decir nombres. Cuando John Knox avanzaba, pues crecía su fuego, crecía su rechazo contra las herejías de la Iglesia Católica. A los obispos los llamaba jardineros del diablo. Algunos sacerdotes, una vez dice que la historia que en la calle de ahí en del pueblo donde él vivía, en la ciudad donde él vivía, que vio un sacerdote que era bien pillín y que le dice, ¡buitre! Era agresivo, ¿no? Híjole, qué tremendo. Él vivía en ese entonces allí en Escocia, pero después él se fue a vivir a Inglaterra. Y allí en Inglaterra estaba como reina una mujer llamada María Tudor, que era católica recalcitrante, ¿no? Ella, cuando subió al trono, pues era una mujer mala, y Juan Knox dijo, Jezabel. Es que era la mujer era una maldita, ¿no? Era mala. Pero Juan Knox dice, Jezabel, idólatra, le decía. Y yo me lo imagino al hombre como Juan el Bautista, ¿no? Imagínense a Juan el Bautista con su traje de camello, porque dice que vestía con una piel de camello, era camello voz. Imagínense con su traje de camello voz, y luego Herodes, el rey, va pasando ahí en su carreta con su amante, la esposa de su hermano. ¡Ey! No te es lícito tenerla, es la esposa de tu hermano, le dice. Adúltero, le decía. Y dicen que pues le molestaba a Herodes hasta que pues finalmente le cortaron la cabeza, ¿no? Así me imagino a por eso lo comparan a esos profetas, ¿no? ¡Jezabel!, le decía. Qué tremendo. Imagínate que tú vas y le dices a tu abuelita, ¡idólatra! Pues así como que no sé, como que no queda ahora, no sé. Entonces, fíjate, a esta mujer le llamaron María la Sanguinaria. Lean algo ahí de su historia, es impresionante, ¿no? Y le pusieron la sanguinaria a los protestantes, porque los perseguía, los mataba. Fíjense, John Knox en una ocasión oró así: Señor, no demores tu venganza, permite que la muerte la devore, que la tierra se la trague y que se vaya al infierno. Le decía, Señor, no tiene temor de ti. Esto es lo que se llama en los salmos imprecatorios. O sea que desean que el Señor se los fumigue, los desaparezca. O sea, ¿hay salmos así, los han leído? Oh, Señor, mira nomás, ¿hasta cuándo? Arremete contra ellos, Señor.
Nada más que ya en el Nuevo Testamento el Señor dice, no deseéis mal a vuestros enemigos. Nada más que ahí como que se le salía lo bruto de pronto, ¿no? Como que se le salía entonces oraba así. Bueno, en 1554, él tiene un encuentro con Juan Calvino. Pasaron horas hablando de las Escrituras, buscando el significado de las Escrituras. Y en 1555 se casó con una mujer llamada Marjorie. Él tenía 38 años, y se casó con una muchacha de 18, o sea que era 20 años mayor que ella. Y bueno, eso le trajo algunas críticas, ¿no? Pero dijo, no estoy diciendo nada malo. En aquellos tiempos, era muy común que se casaran a los 14 años, 15 años. Y él dijo, ya está grande, dijo. 18 tenía. Nada más que él tenía 38, pero en fin. Y eso así como se lo echaban en cara, ¿no? Se inicia una guerra civil en Escocia. O sea, se agarraron, pero ya así matándose. ¿A raíz de qué creen? De una predicación de Juan Knox. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que él estaba predicando. Y estaba pues sacando ahí la idolatría y no sé cuánto estaba diciendo. El asunto fue que llegó un sacerdote muy erudito, muy culto, y dijo, yo te rebato con las Escrituras, le dijo. Y dice, pues órale, le dijo el otro, ¿no? Entonces empezaron a discutir con las Escrituras. Entonces pues empezaron a caldear los ánimos, y dice la historia que un joven que era seguidor de Juan Knox agarró una piedra y dijo, no, ese padrecito nos está echando a perder la fiesta. En otras palabras, ¿no? Entonces dice la historia que le lanzó la piedra y le pegó en la cabeza, le fracturó el cráneo, casi lo mata. Entonces pues él venía con sus seguidores, el padre también, ¿no? Entonces se agarraron, pero se armó una civil, se empezaron a matar unos contra otros. Fíjense, cuando nos cambiamos a este lugar, ya tiene sus años, no sé cuántos, 15 serán, no recuerdo bien. En una ocasión estábamos aquí en un servicio y pues nosotros estábamos alabando al Señor y no sé cuánta cosa. Prediqué y todo, entonces ya se termina y alguien viene y me dice, pastor, qué tremendo lo que iba a pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué iba a pasar? Resulta que el padre de la iglesia que está aquí a la vuelta, o por esta calle, como a 3 cuadras hay una iglesia, se dan cuenta, católica, que me empiezan a contar la gente que vio. Dice que venía el padre como con 300 de aquí de la colonia, traían bats, traían palos, algunos navajas, y ahorita vamos a poner esos aleluyas en su lugar, y nosotros aquí cantando gloria a Dios y no sé cuánto. Dice, entonces todavía no estaban todos los puestos que ahora hay allí de comida, pero ya doña Maglupe ya andaba por ahí, ¿no? Entonces pues algunos hermanos, ya ven que hay unos hermanos que vienen a la iglesia pero se la pasan ahí con doña Lupe. ¿Se los han visto? Comiendo hamburguesas y nunca entran. Pero cuando vieron que venían, y esos que buenan los aleluyas y que quién sabe qué, córranle y díganle a los hermanos que le cierren. Nada más que aquí había como unos 1000 en ese entonces y ellos eran como 300. Entonces ¿qué pasó? Pues lo que sucedió fue que ellos venían y vamos a quebrar los vidrios de los autos de todos. Entonces me contaron que de pronto uno de los que venían con él se adelanta y dice, párense. Y que le dice, usted, padre, le dice, ¿por qué nos incita a la violencia? Yo estoy leyendo la Biblia, dice, y la Biblia nunca nos incita a la violencia. Usted es un alborotador, le dice. Es más, ¿sabe qué? Sobre mi cadáver. Y que se le pone, pero que era un cuate así, un monote, grandote así. Y que con un bate en la mano, órale, que estos no me los tocan, fíjate nomás. Y nosotros acá, gloria a Dios, amén, amén. Y allá aquellos agarrándose aquí a media cuadra. Y le dice, y usted, padre, dice, dé un paso y me los hurto. No, pero que te excomulgo, pues excomúlgueme, le dice.
pero esto no me les toca y a todos los conozco, y si sé que hicieron algo, que le rompieron los espejos, los vidrios a los autos, o que agredieron a algunos, se las van a ver conmigo. Y el padre, vámonos, y se fueron. Nunca nos molestaron, hermano. Ese era un Juan Knox, o no sé quién sea, o no sé quién haya sido, pero imagínense, hermano, imagínense, porque aquí hay, algunos de ustedes son picudos, algunos de ustedes son de sangre caliente, o de tierra caliente allí por Guerrero, y quién sabe, No, es que, fíjense, una vez entró uno allí, no, que ese pastor, y empezó a decir cosas, es un quién sabe quién empezó, no, y un hermano ya se lo andaba surtiendo, a mi pastor no me lo toques, lo que yo, espérate, lo pararon ahí, no, que le dice, tranquilo, cállese, mi pastor no me lo toca, le digo, no, tranquilo hermano, pues ¿cómo que a golpes? Así no es la cosa, pero quién sabe qué hubiera pasado, mira, yo no sé, pero yo pienso que Dios nos libró, quién sabe qué hubiera pasado si se meten, porque éramos 3 veces más que ellos, y algunos medios convertidos, imagínate, algunos medios como Juan Knox, medios salvajones todavía, quién sabe qué hubiera pasado. Yo después ya dimensioné, y ya con los comentarios con algunas personas que presenciaron, dijeron, ay pastor, dijimos, ya va a haber muertos aquí, gracias a Dios que no, pero quién sabe qué hubiera pasado, gracias Señor que no permitiste nada, ¿verdad que no? Entonces, bueno, aquí vamos a detenernos, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que a través de la vida de estos hombres aprendemos muchas cosas. Queremos pedirte que nos des sabiduría, Señor, que sigas trabajando con nosotros. Podemos ser faltos de control y de dominio, pero así como trabajaste con Pedro, con Juan Knox, puedes trabajar con nosotros, Señor. Moldéanos a la mansedumbre de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. En una universidad que se llama San Andrés, ahí en Escocia, para John Knox, la Biblia era la verdad de Dios. Otra vez el rasgo distintivo de todos estos hombres. Juan Knox estudió la Biblia en sus idiomas originales, pero él puso mucha atención, así como con lupa, estudió el libro de los Hechos, donde se ve el nacimiento, el desarrollo, el crecimiento y cómo se movía la iglesia primitiva. Estudió de una manera muy seria a los padres de la iglesia como Jerónimo, Agustín, Ignacio de Antioquía, etcétera. Él llegó a la conclusión muy radical, pero acertada, de que si está en la Biblia, es la verdad, pero con suficiente sustento bíblico en su contexto bien sustentado. Si está en la Biblia, decía, es verdad. Él decía que si alguien quería servir en el ministerio y no poseía un carácter cristiano, él leyó mucho a San Agustín, que hablaba mucho del carácter cristiano, y eso aprendió de San Agustín, Juan Knox, y puso mucha atención en la formación de su carácter, porque como él era muy rudo, muy brusco, él decía, Dios tiene que limarme, Dios tiene que formarme, Dios tiene que quitarme lo brusco, lo tosco, ¿sí? Entonces, él decía, enseñaba años adelante de que un ministro debe poseer carácter cristiano, aunque fuera muy popular, decía. Si no posee carácter cristiano, no debe estar en el ministerio. Qué tremendo. Si hoy aplicáramos estas verdades que Juan Knox, o comparáramos la enseñanza de Juan Knox con lo que se enseña hoy, no, miren, los ministros de hoy parecemos Mickey Mouse, enfrente de lo que decía este hombre. Hoy se valora más el don que el carácter, ¿sí? Hoy se valora y se toma más en cuenta el carisma que el carácter. Y hoy se confunde tanto de que se dice que fruto es llenar un estadio, que fruto es tener muchos seguidores, y eso no es lo que la Biblia enseña sobre el fruto.
Juan Knox en ese tiempo era un hombre pues católico, ¿no? Y en 1536 él está en la universidad, se gradúa, filosofía, todo, etcétera, y él en 1536 fue ordenado sacerdote. A pesar de que había sido un hombre pues del vulgo, por decirlo así, y un hombre salvaje, pues llegó a ser un hombre muy educado, pero seguía con aquella personalidad impresionante, ¿no? Entonces él llegó a ser notario papal, imagínense, notario del Papa, o sea, el que le arreglaba todos los papeles, hacía al notario del Papa, imagínense. Pero también fue tutor de muchos estudiantes. En esa época la Iglesia Católica era dueña de la mitad de las tierras de Escocia. Entonces se dice que pues la Iglesia tenía ingresos 18 veces más que los mismos reyes escoceses. O sea, él creció entonces en medio de toda esa corrupción. Él la palpó, la miró. Él veía cómo los clérigos y los ministros de ese tiempo pues eran adúlteros, blasfemos, asesinos, toda la corrupción que distinguía a la iglesia de ese tiempo. Hubo dos frailes que se habían convertido a la Reforma de Lutero, y estos frailes predicaban tremendo, y Juan Knox, que ya era un sacerdote, dice la historia que un día los escuchó y lo impactaron el mensaje que estos dos frailes andaban pregonando por Escocia. Dice la historia que quedó tan impactado, tan profundamente impactado por el Espíritu Santo, que se convirtió al Señor, se convirtió a la fe reformada y tuvo que salir del catolicismo. Algunos reformadores estuvieron un tiempo, pero casi desde su conversión tuvo que salir. En 1540 había un predicador reformado que había abrazado la reforma, de nombre Jorge Wishart, W-I-S-H-A-R-T. Fíjense, ya era un predicador RT. Jorge Wishart impactó a Juan Knox con su mensaje, pero lo que más le impactó a John Knox de este predicador reformador, Juan sin miedo, John Knox, es K-N-O-X, Juan Knox, se le conoció como el guerrero de Dios. Imagínense, era un tipo de más de 2 metros de altura, más de 120 kilos de peso, pero era puro músculo. Sí. Este rudo reformador es comparado por muchos con los osados profetas de la Biblia, como Elías, como Juan el Bautista, así de ese tipo, ¿no? Dice la historia que fue como una trompeta de Dios, sacudió países enteros como Escocia, él era escocés, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, entre otros. Aún después de muerto, sus sermones siguen trastornando. Busquen en internet Juan Knox y van a encontrar ahí muchas cosas. Sus sermones provocaron muchos enemigos, pero también muchos seguidores. Nació en 1514 en Escocia. En ese tiempo Escocia era considerada una nación atrasada, inculta, salvaje. ¿Cuántos recuerdan aquella película de Corazón Valiente de Wallace? Fue en ese tiempo. Esa película está en la historia y ahí en ese tiempo es cuando este hombre así, o sea, así de salvajotes, ¿no? Fue contemporáneo de Juan Calvino. Y muy joven, dice su biografía, aprendió latín, estudió filosofía. Es de esos que tú dices que cuando lo ves, dices, yo quiero cuando sea grande quiero ser como él, ¿no? Y Juan Knox fue tan impactado por su mensaje, pero dice la biografía y palabras de John Knox, que lo que más le impactó de este predicador
fue su carácter, o sea, su vida. ¿Sí? Y Carlos Spurgeon, que es considerado uno de los mejores predicadores de hace 200 años atrás, aproximadamente, en inglés, él decía que hay predicadores que predican tan bien en el púlpito que no deberían de bajarse nunca. Dice, pero cuando se bajan viven tan mal que nunca deberían de subirse. O sea que el predicador debe ser muy congruente, como es abajo con su esposa, sus hijos, su familia, en el mundo donde se mueve. Cuando se sube al púlpito tiene que ser el mismo que está aquí arriba, el que está aquí abajo. Y ese es un reto para todos, ese es un reto. Habla de una integridad, y este hombre dice, me impactó su mensaje, tremendo, pero más me impactó que vivía lo que predicaba. Y se lo hizo bien cuate. Se hicieron muy amigos. Entonces dice la historia que perdón, que bueno, en ese tiempo, pues imagínense la Escocia salvaje, la Reforma ya había entrado a Escocia, la Santa Inquisición en todo su apogeo, pues gente salvaje, pues era una salvajada. Entonces